Madre mía, la que se ha liado. Le han puesto al Ayuso el pinganillo para que le tradujeran del catalán en castellano y se ha vuelto loca. Es que ya hacía tiempo que no la pillaba con los catalanes. Si es que a esta señora, ¿para qué le ponéis el pinganillo? Pero bueno, como ha dicho una sartada de mentiras, y como yo soy catalán, pues vamos a descifrar esas mentiras, porque descifrar las mentiras de Ayuso, y más con el tema de la nación española y de la diversidad lingüística, es algo que es muy fácil. Y además, a mí como catalán, pues me gusta mucho desmentirla. Venga, vamos a ello. Ha dicho que la España plurinacional no existe. Pues bueno, toma, el artículo 2 de la Constitución española. Bien clarito, tú que te gusta tanto la Constitución, ahí lo tienes. Que Cataluña no es una nacionalidad. Venga, ahí te lo dejo. El artículo 2 de la Constitución española y el artículo 1 de la Ley Orgánica 6/2006 de 19 de julio del Estatuto de Autonomía de Cataluña. Ese estatuto de autonomía que quisisteis recortar desde el Partido Popular, pero vuestro Tribunal Constitucional, ese que tanto que decís que se tiene que respetar y las leyes también se tienen que respetar, pues una ley orgánica nos dice que Cataluña somos una nacionalidad. Venga, siguiente. Que estamos en España y se tiene que hablar el español. Mira, no, Ayuso, estás en Cataluña, una comunidad autónoma que forma parte de España, donde si el presidente de esa comunidad autónoma quiere, puede hablar el catalán, porque para eso está en su casa. No le veo sentido hablar con la misma persona en castellano en el pasillo y luego que me hable en catalán. Bueno, querida, no pasa nada. Es algo que al principio, algunos, no todos, algunos de los que sois fuera de Cataluña, os peta la cabeza. Pero es algo normal en Cataluña porque somos totalmente bilingües. Es algo normal y que lo haya hecho hoy el presidente Illa refleja nuestra riqueza lingüística. Riqueza que tú no tienes porque eres de Madrid, de una comunidad autónoma en la que solamente habláis el castellano y que justamente cuando hay elecciones generales y os presentáis las personas de Madrid, os pensáis que toda España es como Madrid y luego os metéis la gran en las elecciones generales.